a chequearlo. Voy a chequearlo igual si estamos en vivo. Bueno, por si estamos en vivo, hola a todos. Vamos a hacer una transmisión de emergencia. Una super transmisión de emergencia ante los nuevos. No, mentira. Ya íbamos a hacer la transmisión, pero bueno, estaba mejor, que va a haber más cosas más interesantes. Vamos a empezar por el tema principal, que sería el reconocimiento de la independencia que hizo Putin, es decir, Rusia, de las repúblicas separatistas del este de Ucrania. Voy a estar acompañado, de hecho van a hacer la nota, yo estoy más acá como invitado, más que... Pero bueno, Leandro Centeno y un supremacista blanco, y Nicolás del canal Supremacía Universal, vamos a estar charlando. Y bueno, yo les daría la palabra a ustedes, empezando por Lea, si querés entrevistarlo a Nico un rato, yo lo dejo hablar tranqui y después me meto, no hay problema. Así que Lea, te dejo la palabra a vos. Bueno, gracias, Cristian. Bueno, sí, en realidad la idea surgió, lamentablemente queríamos hacer un vivo, yo con ambos, pero en diferentes tiempos, por la cuestión de hacerle unas preguntas, porque me interesa la postura, más que nada una postura geopolítica que tienen ustedes, bastante interesante, y bueno, y diferentes temas también. Así que bueno, como no se pudo realizar, ahora lo podemos realizar por acá, gracias a Cristian que posibilitó. Así que bueno, digamos, no sé si bueno, ya lo presentaste a Nico, así que no sé si quieren que comencemos a hablar sobre lo que pasó hoy o sería un tema bastante complicado, no sé. No, empecemos, a full. Bueno, dale. ¿Qué piensan entonces de lo sucedido por hoy, por la declaración de Putin ante la declaración de la independencia, digamos, de esos estados de Ucrania? Nico, empezamos porque yo estoy escribiendo algo. Y desde mi punto de vista va a incrementar mucho las tensiones diplomáticas, ¿viste? Yo había escuchado que de hecho Alemania y Francia habían proponido un tratado que se había ratificado hace mucho tiempo, en el cual la idea era esta. Esas dos repúblicas iban a tener una representación especial en el Parlamento. Ucrania no se iba a poder unir a la OTAN, pero Rusia tampoco podría tener inferencia. Tendría que sacar todas las tropas militares, todo tipo de tecnología militar que tengan al lado de la frontera. Nico, ¿te puedo pedir que te acerques un poco el micrófono así se te escucha más fuerte? Perdón. ¿Así? Sí. No, lo que intenté decir es que me parece que está incrementando mucho las tensiones diplomáticas entre el bloque occidental liberal y lo que es Rusia, entre otras cosas. Y que yo pensé que de hecho iban a ratificar el tratado que había propuesto Alemania y Francia, que ya existía de antes, que era la idea de que Ucrania tendría representación de esas repúblicas como una representación especial, pero no se uniría a la OTAN y Rusia no podría poner tropas al lado de Ucrania. Pero al parecer Putin decidió incrementar las tensiones diplomáticas reconociendo esas repúblicas. Claro. Yo lo que estaba pensando es si esto no habla mal de la posición rusa, ¿no? Porque uno puede leerlo de dos formas. Una, que muestra que Rusia tiene fuerza y que todavía puede hacer cosas en el plano internacional, ¿no? Como, bueno, reconocer países, de hecho, y hacer que existan, de hecho, porque al enviar tropas está salvaguardando la independencia de esos dos países, entre comillas, pero también está la lectura de que puede ser también una muestra de cierta debilidad de Putin que parece recurrir a estas cuestiones de expansión territorial o estas cosas bastante rimbombantes cuando está en problemas internamente en cuestiones de popularidad, ¿no? También uno podría leerlo así, decir, bueno, Putin... Como en 2014. ¿Cómo? Como en 2014, cuando pasó Claro, todo. muchas veces pasa eso, que empieza Putin a estar mal interno, porque pasa que si bien Rusia en teoría es una república democrática, tanto por la historia de Rusia
como se dio todo cómo se fue armando el sistema después de la caída de la Unión Soviética, es bastante autoritaria, ¿no? La manera de hacer política en Rusia, y es extremadamente personalista. Entonces, todo termina cayendo en Putin, sea lo bueno o sea lo malo. Entonces, cuando le va bien a Rusia es por Putin, pero el ciudadano ruso, cuando le va mal a Rusia, lo acusa a Putin también. Entonces, al ser... ¿Vos creés? Sí. No, te iba a hacer la pregunta siguiente. Si vos crees que en realidad lo que la postura de las acciones que está llevando a cabo con respecto a Ucrania es más que nada para elevar su popularidad dentro de Rusia, o es una combinación de varios elementos, si querés, o sea, ya sea para expandirse, pero también para elevar su popularidad, o por qué crees que en sí está tan enfocado en eso? Y como dijiste vos, debe haber muchos factores. Yo creo que también está lo que decís vos, ¿no? Que hay una cuestión geopolítica de verdad, no es solo lo que le está pasando internamente a Putin en lo que sería la política de Rusia. Pero sí, yo diría más bien que es una combinación de factores. No sé si lo que piensa Nico. Y yo, la verdad, me pongo a analizar y creo que las crisis internas de cosas, a ver, igual Putin no le estaba yendo tan mal en algunos aspectos, porque el Nord Stream 2 lo podría beneficiar de una manera muy grande. Pero bueno, por otro lado, yo supongo que sí tiene que ver ese factor de la popularidad, pero bueno, supongo que por la falta de negociaciones verdaderas hay como cierta desesperación, te diría, de la élite rusa, ¿viste? Es como que por ahí fue una medida que se dio desde la desesperación en vez de meditarlo bien, ¿se me entiende? Porque está toda esa visión geopolítica. Sí. No, está bien, Cristian. No, que está está la visión geopolítica rusa de que tienen que tener como ese territorio al oeste de Moscú, un territorio grande, porque, bueno, como sabés, invadieron varias veces a Rusia o a la Unión Soviética desde el oeste, sea Napoleón, sea Hitler. Bueno, en la Guerra Fría también la OTAN justamente estaba en el oeste. Entonces tiene esa visión de no, tenemos que tener un territorio bastante grande al oeste por si las moscas, para que no nos invadan tan fácilmente. Claro, entonces tiene esa visión y Ucrania, bueno, ya los países bálticos que estén en la OTAN es terrible para Rusia. Y lo segundo más malo era lo de Ucrania. Ucrania también está ahí, está muy cerca de Moscú, están ahí nomás. Entonces, claro, si Ucrania, en un delirio de la dirigencia ucraniana, se unía a la OTAN iba a estar ahí nomás, de lo que es la parte más importante de Rusia, ¿no? La Rusia europea ahí nomás. Entonces, un poco entiendo que de eso debe pesar, ¿no? Esa visión geopolítica de decir, bueno, nuestra frontera, empujémosla a lo máximo posible hacia el oeste, para si alguna vez se nos vienen a la noche y nos quieren invadir o pasa algo, no tengan que recorrer más, que no nos lleguen de una al corazón de nuestro país. Yo creo que eso también un poquito habrá influido. Y en la posición occidental, o sea, en la parte específicamente de Estados Unidos, hay, digamos, ¿por qué también está tan empecinado en esta cuestión? ¿Será que también pasa lo mismo, que de forma interna tienen conflictos Biden, o que necesita Estados Unidos una guerra? ¿Por qué que están tan... o sea, ni siquiera tiene sentido de que un país como Estados Unidos esté enfocándose en Ucrania, porque realmente ni históricamente ni de ningún aspecto tiene sentido que esté o queriendo emprender una guerra con Rusia. ¿Qué piensan ustedes? ¿O sí tiene sentido? ¿Cuál era el motivo principal? Y yo diría que están dos. Primero, la desaprobación de Biden. Si vos podés ver con el tema de la inflación, entre otras cosas, la desaprobación pasó la aprobación pasó de algo del 40% y ahora está algo del 20%, ¿me entendés? Una caída muy grande. Igual no sé si el pueblo estadounidense quiere guerra.
Yo te diría que es lo último que quieren, porque votaron a Trump hace relativamente poco, hace 5 o 6 años votaron a Trump mismamente por eso, porque él prometía que la guerra no iban a suceder. Por otro lado, yo diría que tiene que ver con obligar a Europa Occidental a distanciarse más de Rusia. En Nord Stream 2 con Alemania, si es que se termina de construir ese proyecto, casi toda la mitad de la energía de Alemania va a ser de parte de los gases de Rusia. Y eso a Estados Unidos no le beneficia que haya tanta relación de parte de Alemania hacia Rusia. Entonces por ahí es como que quiere obligar a todo lo que es Europa Occidental y Europa Central a enemistarse más con Rusia y así disminuir su influencia. Claro. ¿Vos qué pensás, Cristian? De lo que sería del lado occidental. Uh-huh. Yo creo que está la cuestión interna, la división interna, que división entre comillas, no división entre comillas, que no es tan fuerte, es entre, obviamente, Estados Unidos, que es el que quiere mantener la batuta, ¿no? Quiere mantener la batuta, tiene su propia visión, y incipientemente una visión europea aparte, representada por Francia y Alemania, que serían los que dirigirían el bloque europeo, si es que fuera independiente. Todavía no es independiente, todavía es dependiente de Estados Unidos. La OTAN domina Estados Unidos, ¿no? Y más ampliamente la alianza anglosajona, Estados Unidos, Gran Bretaña. Entonces uno ve esas diferencias, por también Alemania, que no quiso enviar armas a Ucrania. Yo creo que esa fue como una muestra pasivo-agresiva de independencia de los europeos, decir, no vamos a seguir todo lo que diga Estados Unidos, vamos a hacer la nuestra, pero bueno, tampoco vamos a hacerlo tanto, así que vamos a enviar algo, pero ¿qué enviamos? No sé, casco, alguna boludez así. Entonces, como es esa manera de hacer política exterior que tiene Alemania ahora. Yo creo que esto puede llevar a una unión, por ahora, de esas dos facciones, bueno, que siga más o menos la situación así, que Estados Unidos vuelva a tener un rol preponderante dentro de esa alianza. Por ahora, en este momento, esta coyuntura, dado que Rusia está teniendo una actitud bastante agresiva hacia Ucrania y bueno, todas estas cuestiones. Yo creo que si no estuviera Rusia como amenaza, bueno, ¿por qué? Uno también se podría preguntar por qué tienen a Rusia como amenaza, ¿no? Y hay varias respuestas, nos podríamos meter en ese tema, si querés. Pero si no estuviera esa amenaza, yo dudo que duraría mucho tiempo esta Unión Europea estadounidense. Yo creo que poco a poco se iría alejando Europa de lo que pueda. ¿Cómo? Nico, perdón. Europea anglosajona. Claro. Y yo comparto hasta cierto punto lo que decís. Rusia para mí se separó de Europa como idea, porque, a ver, prácticamente la idea del bloque occidental, vos si te lo pones a pensar, toda la gente de Europa del Este es igual de occidental que si contamos a Grecia como un país occidental, cualquier persona de Ucrania o Rusia es igual de occidental que un francés, ¿me entendés? Pero esta idea de separar a lo que es Europa occidental y central de Rusia es por Estados Unidos y el tema de la Guerra Fría, ¿me entendés? Y los anglosajones. Además de que, bueno, sí, tenés esa organización política es diferente. Son democracias liberales los países occidentales, los países de Europa Occidental, mientras que Rusia es una democracia no liberal. Ahora te dejo vos, Centeno. No, yo te quiero decir una pregunta, que, ya que estábamos en los temas de conversación que íbamos a plasmar, la siguiente pregunta que te voy a hacer coincide con eso y con lo que estamos hablando actualmente. Vos, por ejemplo, ¿cómo pensás que Argentina, o sea, de la posición desde Argentina, debería actuar ante este conflicto? O sea, ¿cuál es la posición? ¿Ser neutral, moverse hacia un lado, hacia el otro, o digamos esas dos opciones más que nada? ¿Qué sería tu planteamiento? Si Argentina, ¿cómo debería actuar? Yo creo que no podemos sacar nada de esta guerra. O sea, simplemente sería acercarse a Rusia o a Estados Unidos. Acercarse a Estados Unidos en algunos aspectos es lo que
siempre hicimos desde que Inglaterra dejó de ser la primera potencia mundial y acercarse a Rusia. Yo creo que tampoco nos van a beneficiar. Entonces, la neutralidad probablemente es la mejor decisión que podríamos tomar, ¿viste? Yo creo que la Argentina tiene que expandir su influencia para su región, ¿me entendés? No para otras regiones todavía, porque si no tenemos, no podemos controlar el patio trasero de Argentina, que es Paraguay, Bolivia y por ahí ciertas partes, sí, Paraguay, Bolivia y por ahí Chile, ¿cómo vamos a poder meternos en un conflicto internacional en Europa? No O sé sea, qué vos decís opinan. mantenerte neutral. Claro, ¿Vos, Cristian? Sí, sí, yo también pienso exactamente lo mismo. No tendría sentido para Argentina tomar partido, creo, ahora. Algunos dirían que tendría bastante sentido apoyar a Occidente ahora, pero yo creo que no, porque Occidente si lo apoyás ahora no te va a dar nada. Y si apoyás a Rusia tampoco te va a poder dar nada. Así que mejor no apoyar a nada y decir, bueno, llévense bien, amíguense, muchachos, estamos por la paz, bla, 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 bla. Alguna hipocresía así, chao. Y total no nos toman en cuenta, Porque somos ustedes, de izquierda. eso es totalmente cierto, porque ahora que entraron en conflicto, Alberto Fernández directamente fue a Rusia, se abrazó y después fue a China, digamos, ya, y tuvo una inclinación en una posición, lo dejó en claro en manifiesto, así como si nada. igual Por eso me interesó. yo creo que el pueblo argentino es más pro Occidente que pro China en general, ¿eh? Vos ves los medios de comunicación y todos están condenando a Rusia, incluso C5N. Así que no sé si se va a poder mediar con los medios para, valga la redundancia, si el presidente o ciertos sectores del gobierno tienen esa postura, porque la élite argentina más relacionada con la burguesía y los terratenientes creo que no quieren apoyar a Rusia. Por otro lado, lo único que te diría que sería beneficioso para hacerlo con una justificación para rearmar el ejército argentino, pero ni siquiera tenemos plata para hacerlo, ¿viste? Estamos tan pobres que hacer un ejército con la plata que tenemos no serviría de nada. Claro. Bueno, Claro. eso. Yo, Me parece interesante en realidad Argentina tiene que tomar una posición, esto que justo que están diciendo ustedes, tiene que tomar una posición en base a las necesidades y a los intereses que tiene la nación, es decir, que ponerte de qué lado serviría. Y bueno, en este caso ambos coinciden que en realidad sería mejor mantenerse una postura neutral, siempre teniendo en cuenta digamos, en el contexto actual. Ustedes dicen que Argentina debe mantenerse neutral en esto, lo que está pasando hoy en día, o en sí en el todos. Entre en una guerra, no entre en una guerra. O sea, el conflicto con sus diferentes opciones. Sí o sí tiene que mantenerse neutral entonces Argentina. Sí, o sea, pase lo que pase. Y si no encontramos, yo por ahora no veo ningún beneficio en ninguna de las dos posiciones, incluso si es que no nos metemos en una guerra, si nos metemos en una guerra, no nos ofrecieron nada, así que no lo veo plausible, ¿me entendés? no, tal Claro. cual, Argentina no veo que podría llegar a ganar, ¿entendés? En esta. De un conflicto grande, no ganaría nada, no ganaría nadie, creo, así de los países. Pero Argentina en particular, Los únicos dos que ganarían en el conflicto me parece, los únicos tres serían Inglaterra, Estados Unidos o Rusia. Los únicos que te diría que tienen posibilidad de ganar. Y por ahí pero ¿qué? Ucrania, Con depende cómo China, lo. si no hace nada, dice. Es verdad. Y pensar que si pasa como pasó en la Primera y Segunda Guerra Mundial en Reino Unido y en Europa, que todas las fábricas no todas, pero hubo una inversión masiva y una cantidad de fábricas importantes que se fueron a Estados Unidos, puede pasar lo mismo con China, ¿viste? Aunque no sé si están en esa etapa para tener esa oportunidad. Igual yo estuve ¿Y ustedes escuchando que creen que... ¿Cómo? ¿Cómo? Corté. En Taiwán estaba viendo como interferencia militar.
Contra Taiwán yo creo que sí Argentina tendrá que poderse con el bloque occidental. Pero eso por ahí es otra pregunta. Claro. No, iba a hacerle otras preguntas a los dos. Si creen que si creen que este conflicto que se está produciendo, en primer lugar es si este conflicto va a desatarse en una guerra, sí o no. Eso es lo primero que quiero preguntarle. Lo segundo es que termine en una guerra, no termine en una guerra. ¿Creen que el mundo se va a dividir en facciones o ya está dividido en sí? Esas serían las preguntas. No, para mí ya está dividido claramente. Está dividido en bloques grandes y subbloques. El bloque más fuerte, evidentemente, bloque así grande ni político-militar, es la OTAN, que es el más grande, el más importante del mundo. Dentro de ese ya te dije, para mí una facción más anglosajona y una facción más europeísta. Y después el bloque oriental, se lo debe llamar así, estaría en teoría Rusia y China, ¿no? Pero esa alianza Rusia-China es bastante endeble porque tiene intereses geopolíticos que no se alinean totalmente. Por ejemplo, Rusia siempre tuvo una buena relación con la India y la India es un enemigo histórico de China, tienen tensiones entre ellos. Y Rusia, desde la Unión Soviética, te estoy hablando, le enviaba tecnología y armas a India para contrarrestar a los chinos. Entonces, ya desde esa época, y esa cuestión, bueno, y Pakistán es un aliado también de China. ¿Por qué? Porque Pakistán es enemigo de India. Entonces ahí tenés que Oriente está mucho más dividido. Oriente está mucho más dividido que Occidente. Occidente no puede decir, bueno, una facción un poquito que quiere más independencia europea, la facción anglosajona que quiere un poco más de, bueno, de expansión o de ser más agresivo con Rusia, lo que sea. Pero funciona mejor Occidente que Oriente. Oriente está mucho más dividido. No hay un bloque claro, no hay un solo bloque. El eje Moscú-Beijing funciona ahí nomás, ¿viste? Ahí nomás. Así que lo veo difícil. Veo mucho más probable que Occidente termine carcomiendo el poder de las potencias tipo Rusia, China a la larga, que lo contrario, por ahora, por cómo está organizado. Yo creo que lo que vos fuiste, de que la separación entre Europa y Estados Unidos, el bloque anglosajón para mí se va a profundizar con el tiempo. Te diría que se va a dividir en 4 bloques. El euroasiático, que sería Rusia, con sus estados satélites, si es que Rusia sobrevive en el futuro. Después un bloque más relacionado con China, un bloque europeo, un bloque anglosajón. Y bueno, por ahí podrías ver la posibilidad de un bloque indio, ¿me entendés? Una nueva posibilidad, pero a grandes rasgos yo creo que es eso. O sea, si bien Oriente tiene más debilidad en ese sentido, la población al parecer tiene muchísima más motivación a pelear que en Occidente. Y tienen a China, que es la fábrica del mundo. La cantidad de manufacturas de ejército que podrías hacer es importante. No sé quién ganaría en un conflicto entre los dos. No es tan fácil. Por otro lado, yo creo que esto no sé si va a quedar en una guerra, que no. Yo siempre pensé que era una aniquilación mutua, una guerra entre Rusia y Estados Unidos, que no beneficia a ninguno de los dos. Pero si las tensiones siguen aumentando, como lo que pasó recién, y puede ser que haya una guerra. Sería determinante. Perdón. ¿Cómo? ¿Cómo, Cris? No, está bien, Cristian. Solamente había añadido un comentario. No, digo que el tema es que Ucrania no está dentro de la OTAN, así que difícilmente vayan a saltar a defender a Ucrania. Cosa distinta sería Polonia. con los países bálticos. Pero lo más probable que escuché fue que Polonia va a defender Ucrania y como Rusia va a atacar Polonia, ahí es cuando se va a meter Estados Unidos. Pero bueno, qué sé yo. ¿Y Turquía qué papel juega en todo esto? ¿Turquía no está en la OTAN?
No. Sí, está en la OTAN, pero no está en la Unión Europea. Y supongo que va a apoyar a Estados Unidos. Por lo que escuché, ya había mandado cosas a los ucranianos. De hecho, Igual, sí, de hecho tienen cooperación militar bastante interesante con Ucrania, en tema de drones y esas cuestiones. Viste que los turcos desarrollaron bastante la cuestión de los drones y lo usaron en la guerra Azerbaiyán-Armenia, lo usaron los azeríes y funcionó muy bien contra las tropas armenias, los drones militares que desarrollaron ahí en conjunto. Así que están desarrollando esa misma tecnología con Ucrania, distintas cuestiones militares. Así que sí, digamos, está más del lado de Ucrania, más o menos, aunque Erdogan y Putin en teoría también tienen buenas relaciones. es Así que es. a Turquía lo que más le conviene es que no haya ningún conflicto, ¿viste? En primer lugar, le conviene el status quo. Y vos decís porque Turquía tiene ese problema económico muy grave y Erdogan no sabe qué hacer tampoco, ¿Y viste qué? que ¿Como reactivar la economía a través de la guerra, decís vos? y una guerrita no sé si no le vendría bien, pero el tema es que claro, cuando se metieron en Siria no ganaron nada. No ganaron nada los turcos cuando se metieron en Siria. Refugiados ganaron. Refugiados, 3,5 millones de refugiados. Pero eso tampoco fue muy beneficioso políticamente a Erdogan. De hecho, le dio muchísimo más rédito político a la oposición de Erdogan. Toda esa cuestión de los refugiados, como decíamos, vos te metiste a Siria, hiciste tanto quilombo, bla, 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 ¿para qué? Para tener un montón de refugiados que se nos llenó de pobres, se nos llenó de, ¿entendés? De competencia laboral a los turcos y todo eso. Así que yo lo veo bastante perdido a Turquía. Más allá de la parte que sí le fue bien apoyando a Azerbaiyán contra Armenia, lo que fue todas las campañas militares, que de hecho siguen metidos en Irak y en Siria, fue un desastre para mí. Una pérdida de plata, vidas, un desastre. Yo creo que, estoy especulando en esa parte, no creo que Turquía quiera meterse en ningún lado en vista a esa experiencia, pero cuando tenés un sistema autocrático, o mejor dicho, autoritario, y el líder le agarra una locura, ¿viste? Así, tal vez lo hace, pero por una cuestión de Erdogan propia, pero no sería lo lógico. Yo no sé si autoritarios. Sería como Tenés razón. un punto medio entre autocracia y democracia, es lo que hay en todo en Rusia o Turquía. Una democracia personalista, algo así. Claro, algo así. Tal cual. Creo que en Ucrania les lavan la cabeza con todo esto del Holodomor, dice. Un comentarista acá, alguien que comentó ¿Cómo? ¿Para odiar a alguien los que comentó el rusos? stream, dice, creo que en Ucrania les lavan la cabeza con todo eso del Holodomor. Ucrania le debe su existencia a la Unión Soviética. No sé, es complejo. A ver, ya la separación lingüística existía. Los ucranianos y los bielorrusos pertenecen al grupo de los rutenos. Y si bien es verdad que la región administrativa de la Ucrania se llamaba, creo que, si mal no me acuerdo, Pequeña Rusia, y la Unión Soviética fue la que les dio esa región administrativa, la que tienen actualmente, yo entiendo el resentimiento de los ucranianos hacia Rusia, pero, qué sé yo, tampoco es un tema muy difícil. El único aliado de verdad que podría tener Ucrania en geopolítica diría que es Polonia. Por un lado te vas a Occidente y no, siempre le chupaste un huevo en muchos sentidos. Tenés de parte del bloque inglés que, bueno, cuando está contra el Imperio Ruso no les tembló el pulso en la guerra de Crimea, entre otras cosas. Y por otro lado vos tenés al bloque europeo y ya sabemos lo que hizo Alemania en Ucrania, ¿viste? Así que lo mejor para mí, para Ucrania, sería hacer ese intermartum que intentaron hacer en el periodo de interguerra, pero no sé si van a poder hacerlo en la actualidad. Me parece que el contexto cambió mucho. No sé vos qué pensás. Ahora yo leí un comentario hoy a la tarde, después de lo que había anunciado Putin, donde decía, y acá quiero que después me digan a ver qué piensan, que Putin quiere restablecer la Unión Soviética y lo va a hacer a la larga
Por eso hizo una reforma constitucional hace poco, no sé cuándo fue, si fue el año pasado, no recuerdo muy bien, la que puede llegar a seguir estando. Entonces quiere restablecer la Unión Soviética por lo menos en lo máximo que puede, en los límites que puede. ¿Ustedes piensan que eso es posible? ¿Que en tensión? ¿Qué piensan de una nueva Unión Soviética? Yo pienso dos cosas. Quiero decir dos cosas. Uno, que si quiere restablecer algo, Putin no va a ser la Unión Soviética, sino el Imperio Ruso. Sí. Y porque no es comunista, en primer lugar. Y por número dos, no solo porque no es comunista, sino porque Los dentro de oligarcas. apoya políticas conservadoras y tradicionalistas, entre comillas, de había que funcionen, no sé, pero las apoya el gobierno. Y con lo que dijo Nico, que un aliado posible de Ucrania es Polonia, yo lo pongo en duda. Digo, no, pueden tener buenas relaciones, pero no lo veo como aliado. Lo veo que inclusive por parte de cierto sector de la política polaca, inclusive le gustaría agarrar algún territorito de ahí que todavía tiene La Galicia. Ucrania. Claro, algo ahí. Así que no lo veo como aliado. Lo veo muy solo Ucrania, lamentablemente. Pero como que retóricamente todos apoyan, pero nadie pone nada. Como que sí, te vamos a apoyar, y ahora, no, por ejemplo, ahora que le sacaron esta parte del territorio a Ucrania, nadie va a hacer nada, ¿eh? Lo más probable, más allá de alguna cuestión económica y demás. Y no sé, Nico, ¿vos querés responder lo de la Unión Soviética y eso? Y yo estoy de acuerdo, no sé si el Imperio Ruso, sino que una modernización, pero sí, lo que más le asemejaría a ser el Imperio Ruso. Y yo creo que en Kazajistán y en Bielorrusia tienen bastantes posibilidades de restablecerlo. Después en los países bálticos yo creo que ya lo tienen perdido, ¿me entendés? Por ahí en alguno que otro hay apoyo a Rusia, pero lo dudo muchísimo. Después en Ucrania bueno, la tendrían que invadir o ya poner culturalmente adoctrinar a la población. En lo que es el Cáucaso los odian completamente también. Y hay muchos que quieren unirse a la Unión Europea. Yo creo que en Asia Central y sobre todo en Bielorrusia tienen posibilidades. Y si igual también me gustaría hablar, si vamos a hablar de geopolítica, sobre la guerra con Taiwán, la posibilidad de la guerra con Taiwán, ¿cómo lo ven ustedes? Más que nada, ¿cómo lo ven ustedes? Yo les pregunto para hacer esa pregunta. Pero igual, de todas formas, quiero hacer un paréntesis, me voy a preparar unos mates mientras escucho lo que dicen con respecto a este tema, porque es interesante lo que dijiste recién. Lo de Taiwán y lo otro también. Así que espérenme un segundo, yo voy y preparo un mate y igual lo sigo escuchando. Bueno, Chris, ¿estás ahí? Sí, te estoy escuchando. Dale, ¿Yo sabés por qué quería tocar el tema de Taiwán? ¿Por qué? El problema de Argentina en ese sentido sería el ejército, pero yo creo que podría ser muy beneficiosa la guerra de Taiwán para Argentina. Porque viste que los argentinos los chinos son dueños del mar argentino, tienen un montón de inversiones acá, y por ahí el gobierno argentino podría usarlo de justificación. Imaginemos que el gobierno argentino le importa algo, la gente local, lo podría utilizar como justificación para atacar a los chinos, ¿viste? Ese tema del mar argentino, algunos negocios turbios que hacen acá, el colonialismo económico, entre otras cosas. No lo había pensado desde ese punto de vista, pero sí, tenés razón. En realidad, claro, le convendría que China se debilitara en un hipotético ataque a Taiwán. Y te diría que incluso, no sé si Argentina siquiera necesitaría atacar a los pesqueros chinos que están acá. Tal vez las marinas de las potencias se ocuparían, porque bueno, estarían con esta cuestión de la guerra contra China, viste, de agarrarlos. Sí, en ese sentido sería muy, muy conveniente para el argentino. Es verdad, no lo había visto desde ese punto de vista. Pero yo no creo que China. A ver.
puede pasar, no digo que no, que China no atacaría a Taiwán, pero lo veo difícil, ¿viste? Como que es una época de paz entre las potencias, ¿viste? Desde el fin de la Segunda Guerra Mundial es una época de paz entre las potencias. Las potencias no quieren entrar en guerra entre sí. De última tiran países así. Chotos. Claro, pero no entre sí. El tema es que si China ataca a Taiwán, Taiwán tiene una alianza militar con Estados Unidos, ¿o no? Si mal no recuerdo. Sí, por eso mismo te estoy diciendo. O sea, sería Claro, bloque lo veo occidental difícil que China liberal. quiera enfrentarse directamente con Estados Unidos. Eso es lo que veo Yo muy escuché que difícil. hicieron bastantes acciones. Además de que yo creo que ¿sabes qué te diría? Por ahí Estados Unidos declara la guerra. Porque para todos los aliados de Estados Unidos casi no sé si Alemania, porque tiene conexiones. No, pero incluso Alemania es más beneficiosa que la guerra contra Rusia, ¿me entendés? La guerra contra Taiwán sería más beneficiosa para Estados Unidos y sus aliados que la guerra contra Rusia, desde mi punto de vista, en muchísimos aspectos. Sí, estoy de acuerdo. Yo creo que Ahora quiero saber. la época entre 1870 y 1913, Chris era lo mismo casi que la actual. Y ya sabemos en qué terminó ese periodo de paz. Yo no creo que vamos a, como mucha gente liberal dice, que vamos a estar en este periodo de paz eterna, que no se va a quebrantar de ninguna manera. Yo creo que en algún momento vamos a tener guerra. Entre Una las guerra potencias. mundial. ¿A quién? O sea, ¿en dónde te referís? ¿Guerra en dónde? ¿En qué zona? No, mundial, en general, digo. En Una alguna zona. guerra mundial seguro que va a haber. No sé si este siglo, pero el próximo, en un rango de 150 años mínimo, una guerra mundial yo creo que va a haber. Ojalá No sé que vos no, qué- pero el tema acá es prefiero que se convierta en una guerra nuclear. Pero nada, es difícil. Por ahora los únicos dos países que tienen una cantidad importante de bombas nucleares son Rusia y Estados Unidos. Y no lo veo beneficioso en ninguno de los lados, ¿me entendés? En todo caso, Ahora yo le quiero hacer una pregunta. Sí. Si querés finalizarlo y le voy a hacer una pregunta porque estoy viendo varios comentarios y ahí tengo algo para preguntarles que es importante. Bueno, sí. lo que quería aportar es que, a ver, en la Segunda Guerra Mundial tenían el gas, que lo podrían haber utilizado como arma, pero no lo usaron. ¿Me entendés, Chris? Ah, sí. Sí. O la ballesta. No lo usaron, es verdad. Ahí tenés razón. Yo igual creo que, no sé, una guerra mundial, no sé si sería por ahí para, qué sé yo, desestabilizar un poco las cosas, podría ser beneficiosa, ¿viste? Como fue la Segunda Guerra Mundial, que hubo este periodo de prosperidad. Pero bueno, es un tema, ¿me entendés? Se te puede ir de las manos, esa es la cuestión. Claro. Tal cual. Igual Argentina no. Va por ahí lo de Taiwán, pero no creo que le afectaría una guerra mundial. No sé. ¿Ustedes Lo qué más Lo piensan? que yo quería Sí, perdón. Económicamente. No, sí, lo que yo me quería aprovechar ahora preguntarle, justo que habían varios comentarios que decían con respecto a China y salió un comunicado de la embajada creo que era China, donde hacía un claro respaldo a la Argentina por el tema de las Malvinas y después hubo un conflicto, no sé si se enteraron de eso, que digamos China respaldó a las Malvinas sobre Argentina y obviamente Reino Unido estaba enojado, lógicamente. Entonces, acá había una pregunta que decía si no era conveniente a la Argentina apoyar en ese sentido a China, y más sobre todo en la posición en la que está. Yo creo que es mejor. O sea, si bien la causa Malvinas es importante, yo creo que es más importante la industria pesquera y muchas veces el colonialismo económico que están haciendo los chinos, que básicamente no, son una mafia. Yo creo que es más conveniente aliarse con China, con el bloque occidental, que con Malvinas. Creo que Malvinas no tiene tanta conveniencia. No sé vos qué pensás, Chris. Es que las dos cosas. Bueno, en esa conversación te das cuenta lo
la posición especial que está Argentina, porque Argentina tiene conflictos, de hecho, territoriales, tanto con con Occidente como con Oriente. Occidente ocupa Malvinas y bueno, el mar, parte del mar argentino, y China ocupa el mar también y roba recursos. No sé cuál sería, es decir, en un conflicto en el cual perdiera uno de los dos bandos, sí, ganaríamos una de las dos cosas, pero la otra cosa la perderíamos más, sería más difícil de recuperar. Entonces, como que Argentina tiene que tener una política exterior muy inteligente, muy delicado. Muy delicado, exactamente, como que estamos en un lugar muy delicado. Es que de hecho Argentina tiene una geopolítica de tercera posición. Seguimos siendo la tercera posición. Macri fue que tercer mundo. Tuvo el acercamiento con Occidente más fuerte, pero hasta ahí nomás, porque tampoco Occidente va a recibir los brazos abiertos a Argentina. Es como que te tienen ahí. Y Oriente también te tiene ahí, porque, bueno, por la crisis que tenemos, por lo débiles que somos. Entonces, bueno, no sé si está mal buscar soluciones diplomáticas inteligentes, ¿viste? Y lamentablemente, me parece interesante la visión que tienen ustedes con respecto a la geopolítica de Argentina hacia el mundo. O sea, por ejemplo, eso que vos estabas mencionando recién, Cristian, de la geopolítica que ejecutaba el gobierno de Macri. Yo he escuchado a varios decir que estábamos abiertos al mundo. ¿Alguno de ustedes puede explicar eso? ¿Cuál era la posición? Si estaba bien, mal. ¿De Argentina? No sé, Nico, ¿vos qué ¿Cómo estaba mejor posicionado la Argentina? ¿Sigue estando igual, como dijiste, Cristian? ¿Sigue estando igual o estaba mejor posicionado siempre hablando sobre lo que en la política exterior? ¿Con el gobierno de Macri, con el gobierno de Alberto Fernández? La verdad que... No podría. Sí, yo también tengo la duda porque ninguno logró grandes victorias, esa es la verdad. Intentar acercarse más a Occidente no lo veo mal, si uno tiene una política clara, pero yo lo que le critico tal vez al gobierno de Macri fue que no estaba muy claro, como tampoco la política económica no estaba muy claro qué es lo que quería hacer, por lo tanto no terminó en la nada, ¿viste? Más allá de los eslogan, Argentina no consiguió nada, esa es la verdad. No hubo tampoco un acercamiento tan grande hacia Occidente como para sacar un beneficio real de esa relación, así que tampoco fue bueno. Y el gobierno actual yo creo que es hiper pragmático, tercer posicionista, intentar ser amigo de todos, y no sé si va a funcionar tampoco. Por ahora, yo creo que no hay que subestimar el poder real de la Argentina en el sentido de lo débiles que somos. Si fuéramos más fuertes, yo creo que sí habría más cosas sobre la mesa a la hora de conseguir, al jugártela por un bando o por el otro, por una potencia o por la otra. Pero al ser débiles, nadie te va a ofrecer nada, ¿entendés? Aunque vos lo apoyes con todo, como hizo Macri, que apoyó con todo Estados Unidos, pero no te va a dar nada porque no le trae ningún beneficio. ¿Qué gana apoyando a un país débil ahí? Nada gana, así que lo mejor es no hacer nada, dejarlo que esté ahí y ya está. No sé, Nico, lo que vos pensás. No, sí, yo creo que la política exterior de Argentina no, te diría que casi nunca fue buena. Los únicos momentos que se me ocurren fue cuando estaba la élite argentina con el PAN negociando un poco con Inglaterra, o por ejemplo todo lo que fue el periodo donde Perón tenía más o menos un plan de país con respecto a eso. Pero incluso así siempre fuimos muy neutrales, ¿viste? Pero bueno, pasa que nunca encontramos algo para ganar. Allá en los comentarios estaban diciendo que Malvinas es un territorio estratégico, pero yo creo que te diría que es mejor terminar como colonia china, es lo peor que te puede pasar. Dentro de lo que es el mundo actual, vos
vos fijate Malasia o diferentes zonas donde se convirtieron como los británicos, pero peores. Los británicos, bueno, supongo que en Argentina eran dueños del 30, 20%, 40% incluso en el mejor momento que ellos tuvieron acá, ¿no? Allá en Malasia son el, ¿cuánto? 1%, 2% y son dueños del 70% de todo. ¿Me entienden? Yo no quiero terminar así. ¿Vos Y decís que el vamos a sometimiento eso. económico hacia China cuando sucede es mucho más profundo? Claro, es peor todavía. Claro. Entonces vos decís, los que dicen que tenemos que acercarnos a China mucho están equivocados. Sí, es mi punto. El tercer grupo migrante más grande en Argentina son chinos. Y son más Claro. cualificados que la población general. Son más sectarios que la población general. Entonces no me parece una buena estrategia. ¿Me entendés? Claro, te entiendo. Sí, desde ese punto de vista estoy de acuerdo con vos. No sé, yo creo que di mi punto. Vos Lea, ¿qué pensás? Con respecto a... Yo siempre, bueno, ustedes ya saben, siempre la postura de nacionalista uno trata de observar desde Argentina hacia el mundo, o sea, el conflicto de Ucrania o lo que está pasando incluso en Canadá, siempre con visión de Argentina, o sea, no como algo por fuera de eso. Entonces, para tratar de tener... de que Argentina pueda crecer en ese sentido, a nivel, o sea, que se vuelva una potencia. Entonces, yo pienso que en realidad la política exterior de Argentina es preocupante, porque es como dijiste vos, Cristian, no tiene ninguna victoria. Digamos, ni siquiera con Chile podemos resolver. Bueno, esto también es una pregunta que quiero hacerle, con el tema de la Antártida, el conflicto que tiene con Chile, de los límites, si es que tienen alguna opinión con respecto a ese tema. Porque la Antártida es una fuente o un recurso de agua muy indispensable, y que obviamente que Inglaterra, teniendo Malvinas y desde Chile y diferentes, bueno, esos dos básicamente quieren cortar las alas de la Argentina. Entonces ahí también hay un conflicto de geográfico. Quisiera saber a ver qué opinan ustedes ahí con el tema de la Antártida y Chile, básicamente. Nico o Cristian, no sé. Yo creo que uno tiene que tener una política de fortaleza y que Argentina no tiene, y sí, los territorios que ya reclama Argentina, mantenerlos Tenemos que hasta donde se pueda. tirar población, científicos. En realidad, algo que le vendría bien a la Argentina, si vamos a hablar de geopolítica, sería desarrollar armas atómicas. Eso sería algo que te garantizaría, Sí. por lo menos, que no te tomarían más territorio. Ningún país que desarrolló armas atómicas perdió territorio, ¿entendés? Porque nadie se va a meter a riesgo de que te tire una bomba atómica y te mate millones de personas. Entonces, bueno, mejor no vale la pena hacer algo así. Entonces, yo no digo que con las bombas atómicas recuperarías las Malvinas, pero sin duda no se te meterían a tu territorio, no te sacarían territorio en ningún lado. Te dejarían con el territorio que tenés y listo. Sería una estrategia lógica. El tema es que la dirigencia argentina no le da el cuero, ni a la dirigencia política ni económica. Los empresarios tampoco, no quieren. Pasa que evidentemente la élite argentina tiene aversión al riesgo. Le da Son muy miedo conservadores. el riesgo. ¿Cómo? Son muy conservadores. Sí, son muy conservadores, muy conservadores. Como que se pasan ya de la... Termina siendo perjudicial a la larga no hacer nada e intentar estar bien, viste, todo lo máximo posible. Con todos. No sé qué pensás vos. Nico. Y no, para mí que, como dice Chris, reforzar mucho la Antártida. Y Malvinas no sé cómo se podría reforzar, porque ya está lleno de... O sea, yo siempre lo que escuché es una estrategia boluda, pero
¿viste? ¿Conocen a los nacionalistas griegos que quieren reclamar Constantinopla? Que su idea era agarrar a Grecia, unificarla con Constantinopla y hacer para que Turquía sea dueña de toda Grecia. Yo lo que podríamos hacer es mandar gente preparada de parte de Argentina a Reino Unido, que saque la ciudadanía, y los hijos de esas personas que vayan a las Malvinas, hasta que la población argentina supere la población británica. Pero es que dudo que nos dejen, aunque bueno, por ahí con toda la No decir una decadencia colonización. cultural, toda la decadencia cultural y el multiculturalismo británico, por ahí, de ahí podemos zafar. Una colonización del siglo XXI sería. Sí, Sutil. claro. Lo que pasa también Y de hecho, ¿cómo? que las Malvinas ya tienen una población muy diversa, ¿viste? No son todos los kelpers tampoco. Hay no sé cuántos países, hay un montón de países que están representados ahí adentro. Migrantes chilenos, migrantes de Asia, de distintos lugares del mundo. La población de las Malvinas es muy multiétnica. No sé si eso va a beneficiar a Argentina o no, yo creo que no. Va a ser igual, pero bueno, quería señalarlo como dato de color. No, está bien. O sea, vos decís que, por ejemplo, esto ya es táctica y estrategia militar, pero vos, por ejemplo, Cristian, ¿cómo harías para recuperar Malvinas? Si tenés que, aunque sea, quizás lo meditaste y quizás lo vas a improvisar en este momento, pero una forma de decir, bueno, se puede recuperar Malvinas de tal forma, ¿viste? Por ejemplo, yo escucho mucho a los liberales, Esper, Milei, que dicen que la única forma, bueno, de hecho Esper dijo que las Malvinas eran inglesas, pero saliendo de eso, cuando le preguntaron cómo podía recuperar Malvinas, dice que haciendo tratados internacionales, más que nada con con el ala comercial con Inglaterra, y de esa sería la forma que quizás Inglaterra diría, bueno, estamos haciendo buenos convenios comerciales con Argentina y de esa forma le vamos a entregar Malvinas. Entonces yo te pregunto, vos, ¿cómo crees que se puede llegar a recuperar o resolver este conflicto bélico más que nada? No sé si se puede resolver militarmente, creo que no, pero yo creo que también Argentina no tiene por ahora nada que ofrecer, porque estamos estancados de la misma manera que señalé el conservadurismo de la élite argentina. Yo creo que Argentina está en un momento social también muy estancado en algunos aspectos. Si te dijera a largo plazo, yo creo que primero habría que hacer grandes cambios en Argentina, grandes cambios para que vivir en la Argentina esté bueno en el sentido de algo distinto del resto del mundo. No digo que tener más plata necesariamente, ojo. A ver, por ejemplo, te doy este ejemplo. Cuando Rusia, en el Imperio Ruso se hizo la revolución bolchevique, mucha gente apoyó a Rusia no porque eran rusos, sino porque eran bolcheviques, porque tenían una visión del mundo, una nueva visión política, filosófica que les atraía. ¿Entendés? Entonces colaboraban con esa visión, pero de hecho estaban colaborando con el sucesor del Imperio Ruso de la Unión Soviética. Entonces yo creo que metapolíticamente, tal vez si Argentina se definiera en algo nuevo, no te estoy diciendo una visión que la tenga yo ahora específicamente, pero en algo nuevo, ahí yo veo mucha más probabilidad de empezar a influir en el mundo a través de esa cuestión cultural, social, ¿viste? Y como que a la larga eso te daría más ventaja con la gente de Malvinas, que como dije previamente, se está diversificando, ya no tienen toda la cultura kelper, tienen una cultura británica más general, ¿viste? Muy posmoderna, y ahí inclusive yo vería la posibilidad de que quisieran, ¿entendés? Volver. Esto es obviamente sin descuidar la parte militar ni nada, obviamente yo creo que Argentina debería tener más fuerza de la que tiene, pero jugar con eso, ¿viste? Porque somos muy básicos los argentinos en la cuestión, como dijo Nico, en la cuestión de la geopolítica. Somos muy básicos, no hay una visión interesante. Así que yo creo que sería una larga marcha, no sería algo así rápido, sería algo de una larga marcha
y ir ganando el corazón y la mente de la gente, pero ahora no se puede porque Argentina no tiene nada que ofrecer. Pero en algún momento sí, yo creo que sí. Mientras tanto no veo mal la política argentina, ¿eh? Creo que mantener el tema está bien, hay que mantener el tema, intentar buscar aliados mundialmente, eso está bien. No creo que esté tan mal la política argentina actual. Pero así no creo que mantenemos Malvinas tampoco. Perdón que se me extendí demasiado. No, está bien, está bien. Vos, Nico, ¿cómo harías para recuperar Malvinas? Yo me propuse eso por un lado y segundo, bueno, hay que hacer que la Argentina dé una alternativa al mundo. Primero, para mí lo que siempre propuse es llegar al nivel europeo y después proponer algo del mundo, ¿se me entiende? Algo superador con respecto a lo que actualmente tenemos y así lograr hacer nuestra esfera de influencia, que sería básicamente Sudamérica, ¿se me entiende? Primero hay que controlar Bolivia, Chile y Paraguay, que es el patio trasero argentino, ¿viste? O por lo menos yo lo veo así. No sé Te va a escuchar una de Bolivia o de Paraguay y va a decir, ¿cómo que nosotros somos? Vos sos el nuevo Biden. Que Biden dijo, en Latinoamérica no es el patio trasero, es el patio delantero. ¿Quién dijo eso, Biden? Biden lo había dicho. Qué interesante. Qué gracioso. Y la última pregunta que yo tengo para hacerle a ustedes es con respecto al Mercosur. El Mercosur, ¿cómo lo ven? Yo creo que el tema es meter a Brasil, lo peligroso. Porque Brasil tiene una población tan inmensa y una economía tan inmensa que ya por eso te baja el nivel de todos, ¿viste? Pero si fuese más que nada Hispanoamérica podría haber sido beneficioso desde mi punto de vista. Además que bueno, se tendría que haber integrado mucho más de lo que es todo. ¿Vos qué opinás, Cristian? Pasa que somos todos economías emergentes, ¿viste? Como que Brasil Claro. tal vez podría... Pero el tema es que Brasil, la sociedad brasilera es muy atrasada. Muy atrasada, muy... Hay castas, ¿viste? Todavía ahí es muy difícil cambiarlo. Cuando tenés una sociedad así, se te complica muchísimo desarrollarla, ¿entendés? Y están trabadísimos, ¿viste? Están muy trabados. Así que no, la verdad que con el Mercosur no soy anti-Mercosur. Me parece que siga. Tal vez ayudó a Paraguay, a Bolivia, tal vez, a Uruguay. Y no nos viene mal que se desarrollen esos países, a nosotros tampoco, porque no es bueno tampoco tener países muy pobres y débiles alrededor. Para mí está, si ayudó no es que no lo sé, debería ver los datos, pero si ayudó a Paraguay, a Uruguay, a Bolivia a desarrollarse un poquito, por lo menos, pues lo veo como positivo entonces, porque es más estable la región, ¿viste? No nos va a venir mal a nosotros. Pero no le veo tampoco una importancia tan grande. Perdón, sí. Pero vos crees entonces que una unión estratégica se puede decir Iberoamérica, puede decir, plantearse de esa forma, o Hispanoamérica, como quien quiera. Pero es una mentira. Si nosotros vemos Sí, perdón. No, porque, digamos, el planteo es que los anglosajones, en algún sentido, están unidos. Y, los hispanos están divididos. Entonces, ahora de plantear estas cuestiones... A ver... No estoy de acuerdo porque cuando Estados Unidos se convirtió en una potencia, no estaba unido a los anglosajones, estaba haciendo la propia suya. Entonces, de hecho, estuvo bastante enfrentado con Gran Bretaña durante el siglo XIX. Y medio del siglo XX. Y entró en el siglo XX. Pero digo de ahora el presente. No, es que para mí, si vos querés, son dos cosas distintas. Una cosa es si vos querés desarrollarte y convertirte en una potencia, es un tema.
Y otra cosa después, esto, desarrollar justamente, desplegar esa potencia a nivel geopolítico. Son dos cosas distintas. Si Argentina quiere ser una potencia, no le tiene que importar con quién se alía o con quién no. No importa si los países hispanoamericanos comparten nuestro lenguaje o lo que sea, no importa. ¿Es Porque importante si no, o no? Sí. ¿Qué? Pero es importante o indistinto en sí estar en Argentina, por ejemplo, a la hora de plantearse una unión o una alianza estratégica con los países hispanos. Pero no gana Da lo nada, mismo. yo creo, Argentina hoy en día porque los países hispanos son muy débiles. ¿Qué te puede dar de beneficioso? Las economías latinoamericanas también en general son débiles, a excepción de México y Brasil, son débiles, son chiquitas. Es que no veo un beneficio. A ver, entiendo que uno tiene que tener buenas relaciones. No está mal tener buenas relaciones con los vecinos, pero si vamos a hablar de poder, no tiene sentido, no le veo un sentido a la unión. Es como que te estás haciendo, a ver, si vas a hacer un equipo de fútbol y vas a agarrar a todos nenes de 8 años, y vas a ir contra un equipo que son todos chabones de 28 años. Puede ser los pibes de 8 años, sean todos tus amigos, tus parientes, tus primos, pero te van a pasar por encima los otros, ¿entendés? No tiene nada que ver, son dos cosas distintas. Yo creo que Argentina, primero que todo, debería concentrarse en sí misma y buscar la manera de desarrollarse y ya está. Después, sí, podríamos expandir la influencia y bueno, ver que mejore la región. Eso sí, no lo veo tampoco. Creo que debamos copiar lo malo de las potencias que son tremendamente crueles, ¿viste? Y ya se pasan para mí de frialdad. Yo creo que sí se pasan ellos. Pero no es lo importante. Desde mi punto de vista no es lo importante. ¿Cómo? ¿Vos qué opinás? Y yo creo que se cortó la internet. ¿Cómo? se le cortó el internet. Creo que ya. No sé si terminó el stream. Sí. Sigue. Pará, que todavía no llego al punto. Chris, mueve los ojos. No, sí, está trabado. A ver. Yo veo que nosotros estamos... a Cristian se le trabó. Por eso. No, que yo le preguntaba a Cristian sobre con respecto a hoy en el presente, ¿es necesario, más allá de las economías, más allá de la economía, digo en el sentido que hay personas que sostienen que el crecimiento de Argentina tiene que darse, es decir, en unión o en alianza estratégica con Hispanoamérica? O sea, que Argentina no, más allá de que tiene que crecer económicamente, socialmente, militarmente, lo que sea, tiene que hacerlo también, pero aliado estratégicamente a los países de Hispanoamérica. ¿Vos coincidís con eso o da lo mismo? Como decía Cristian, que en realidad es inútil unirse o aliarse con los países porque están, básicamente, no pueden competir nadie con nadie, o sea, con los países de Europa, lo que sea. Entonces, ¿alianza o no alianza o qué pensás de ese tema? Yo creo que, a ver, en un futuro sí, cuando ya seamos más poderosos, sí, pero en el momento actual, tenemos que hacerlo, las alianzas lo más estratégicas posibles, ¿me entendés? No nos podemos meter con países tan desarrollados en ese sentido. Hay que ir con gente que sea estratégica, pese al lenguaje, entre otras cosas, que lo que Claro. más nos beneficia a nosotros. Igual creo que el directo... el directo, no dije nada. El directo sigue, el tema después quién lo corta, porque vos seguramente tenés si Cristian no vuelve, queda ambiguo eso. No, porque no sé qué le pasó a Cristian, pero bueno, justo eso es lo que yo te consultaba. O sea, de la cuestión de la alianza estratégica.
Sí, no sé, somos un país joven, ¿viste? No tenemos ningún aliado estratégico todavía. Va, por ahí Perú, pero Perú no está desarrollado, ¿viste? Ese es el tema. Eh, Hay que ver, hay que desarrollarse. Primero hay que cambiar mucho lo que es el país internamente y después ponernos a proyectar el poder, ¿me entendés? Mientras mejoramos internamente hay que intentar agarrar los acuerdos más beneficiosos posibles. Claro. Bueno, Nico, si querés finalizamos acá. Me pareció el vivo que lo hicimos, me gustaron lo que respondieron, todo. La verdad que estuvo buenísimo. No sé si después si salimos acá se termina el vivo, no sé. Pero nada, se me acabaron las preguntas para realizar. Está bien. Bueno, entonces, ¿querés cortar acá? Sí, después lo voy a guardar esto. Así que no sé, Bueno, bueno, le consulto. Y saludo a todos los que estaban viendo. saludos. Supongo que